Bien, buenas tardes, ¿verdad? Una vez más, estamos aquí en este programa en contacto y teniendo un tema muy especial que hemos iniciado ya hace unos Sí, cuantos días, ¿verdad? así es, así. Las Estuvimos profecías de Daniel, en ¿eh? las profecías de Daniel y estuvimos explicando allí un poco sobre lo que son las profecías, ¿verdad? Que tienen un propósito, que son una buena noticia, Exacto. ¿verdad? Son una buena noticia. Bueno, estuvimos mezclando, por así decirlo, un tema previo que habíamos tenido de que las profecías son buenas noticias y ahora con el tema de Daniel y las profecías de Daniel, creo que hacemos énfasis justamente en esto y vemos cómo Dios tiene el control de la historia. Así es. Y justamente vamos a continuar con las profecías de Daniel, lo que sería la segunda parte de este tema, que con la ayuda de Dios esperamos que pueda ser de beneficio para todos aquellos que puedan escucharle a través de estos medios. ¿Qué Así te es. parece si invitamos al Señor para que nos acompañe a través de la oración? Hay que hacerlo, así es. Así que, querido, cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, porque sabemos que tú estás con nosotros en esta hora. Gracias por aquellos que han de escuchar tu palabra, que todos podamos juntos avanzar en nuestra carrera espiritual y que podamos comprender este maravilloso tema. Que así como tú has mostrado durante el tiempo las cosas que han de suceder, podamos nosotros como hijos tuyos comprenderlas para así estar preparados y listos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Nosotros tres, y alguien dirá, ¿cómo nosotros tres? Sí, hemos invitado a Dios a que esté con Así nosotros. es, Así así es. que, aunque no le podamos ver, sabemos que Dios nos acompaña. Además, hay una promesa. Cristo dijo en una ocasión, donde estén reunidos dos o tres En mi en mi nombre, nombre, ahí allí estaré. estoy yo, Así es. ¿verdad? Junto con ellos. Así que confiamos en que Dios está junto a nosotros y bendiciendo esta Así es. transmisión, este programa, que esperamos, como dije anteriormente, que sea de beneficio para cada uno de ustedes. Así Bien, es. miren, nosotros hablábamos nuestro, en nuestro encuentro anterior, ¿verdad? Estábamos conversando sobre la profecía de Daniel relacionada con la estatua. Exacto. Una estatua que estaba formada por varios metales, ¿verdad? Esta profecía de la estatua de Daniel se encuentra justamente en el capítulo 2 del libro de Daniel en la Biblia. Así es. Y esta estatua representa cuatro grandes imperios mundiales que iban a surgir en la historia de la humanidad. Así es. Y tres, casi los cuatro, ya han pasado, lo que Exacto. nos indica que estamos llegando al final de la historia de esta tierra. Así es. Ahora, la cabeza, habíamos dicho en esa ocasión que esa cabeza de la estatua, que es de oro, pueden verla aquí en su pantalla, es de oro y representaba en este momento al imperio babilónico. Así es. En este caso, quien estaba gobernando en ese momento era nada más y nada menos que Nabucodonosor, el cual fue conquistado luego por los persas, que es representado en este caso por los brazos y pecho de plata. Así es. ¿Verdad? Luego de los persas vinieron quienes? Los griegos, Griegos. que están representados en esta parte por el vientre y los muslos que tienen, ¿verdad?, metal de bronce. Exacto. Y que ellos además conquistaron a quienes? A los persas. Así es. Bueno, el caso es que finalmente, después de los griegos, ¿quiénes vienen aquí representados por el hierro en las Roma. piernas? Roma. Roma imperial. El imperio romano, que en este caso, como decía, está representado por El hierro. el hierro y el barro de la estatua. Al final, ellos terminaron conquistando a los griegos y estableciendo entonces su imperio. Así es. Ahora, la última parte de la profecía de Daniel habla de Exacto. una piedra que cae aquí a los pies de la estatua. Y esta piedra justamente representa la llegada del reino de Dios, Así es. ¿verdad? Y además dice que se convierte en una gran montaña que llena ¿qué? Toda la tierra. Toda la tierra. Esto significa entonces que el reino de Dios será establecido en la tierra y gobernará ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Así que la profecía de la estatua de Daniel es de suma importancia porque creemos nosotros que cumple un cometido y es mostrarnos a nosotros cómo va a transcurrir o cómo ha transcurrido la historia desde el tiempo que se le presentó a Daniel hasta nuestros días. Así es. Además, la profecía muestra la importancia de mantenernos
en fe, ¿verdad? Mantener nuestra fe en Dios en cualquier tiempo, ya sean tiempos fáciles, tiempos difíciles, En y cualquier es momento. necesario que estemos bien preparados para qué, para recibir La a nuestro venida Señor del Señor. Jesucristo. Así es. Mira que decíamos en esa ocasión que hay algo extraño en esta estatua, que si fuera una estatua literal, no podría sostenerse en pie. No, ¿Por no. qué? Porque está formada de metales pesados aquí arriba y luego la base, los pies, Es un es material sumamente frágil, como el barro. barro. Barro es barro mezclado con hierro, lo que le da cierta fragilidad, como tú dices, cierta Exacto, debilidad. Y exacto. además de eso, sabemos que entonces viene una gran roca y muy inteligentemente, diría yo, golpea El- en la base donde está sucedida. donde está el material más débil, ¿verdad? Como el Sí, barro. no solo eso, sino que es el sostén de la estatua. Pero lo importante es, hermanos, amigos que nos escuchan, es que entiendan que esto está representando todos los reinos que desde el momento que se le presenta a Daniel hasta el final de la historia de esta tierra iban a existir aquí en esta tierra. Así Y es, al final llega la roca, que es Cristo Jesús, así es. ¿verdad? Representando esto al reino de De Dios. Dios, así es. En otras palabras, voy a hacer algunas preguntas. En el caso aquí del oro, que representaba, ¿cuál reino? Babilonia. 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 ¿Ya pasó ese reino? Sí, ya pasó hace mucho tiempo. Claro que sí. Muy bien, pero luego de Babilonia, ¿quién fue que conquistó el reino de Babilonia? Los medos y los Los persas. medos y los persas, que dijimos, los representan justamente aquí la parte de plata. Exacto. ¿Ya pasó? Sí, ese reino ya no existe hace mucho. Ya no está. Ya no está. Luego vinieron ¿quiénes? Los griegos. Los griegos. Ahí estaba, ¿verdad? El señor Que Alejandro Magno. exacto. Que aunque en la actualidad todavía existe el país, pero en No, la como forma, reino. exacto. En esta parte de la profecía ya pasó ese tiempo de apogeo, ese tiempo de conquista, ese tiempo de poder extender lo que ellos eran. ¿Ok? Correcto, ¿verdad? Ya no existen como reino, como imperio. Y luego entonces los griegos, vino un imperio que una parte de él todavía está. No, sí, claro, hay El una parte. imperio romano. Y ahí es donde entra la parte de la base. Los Exactamente. pies, juntamente, que está ligado con el Imperio Romano, que es parte de lo que también existe hoy, con el otro material que hay que ver, que hay que estudiar por qué está ahí. ¿Verdad? Sí, lo importante es que quiero que los amigos que nos ven entiendan que nosotros estamos viviendo en la última historia de este mundo. Porque Exacto. ya todos estos reinos pasaron, pero estamos viviendo en la última etapa del reino romano, que se ha mezclado aquí con barro, o sea, indicando esto, está justamente establecido así en el libro de Daniel, que va a trabajar unidos con otros reinos, con Exacto. otros países, vamos a decirlo así, pero que no podrán nunca combinarse del todo, porque no se puede mezclar del todo el barro con el hierro, pero Exacto. intentarán trabajar juntos y justamente en el tiempo de este reino es cuando viene la roca, ¿Verdad? que es E Cristo Jesús. impacta. Sí, Y allí se establece el reino de Dios que durará ¿para cuándo? para siempre. Para siempre. Entonces, nosotros estábamos viendo, Feliz Andrés, una tabla también que comparaba lo que es lo que es la visión que tuvo Daniel en el capítulo 2 con la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 Así es. y vemos que aunque utilizan símbolos diferentes, representan lo Lo mismo. mismo, sí, En claro. este caso, podemos ver que la parte que está formada de hierro y barro, ¿verdad? Los pies, Así es. en Daniel 7 se representan como 10 cuernos, ¿verdad? En Daniel 7 es la última parte del versículo, representa esto, es representado por 10 cuernos y además esto representa los gobiernos políticos que se habrían de formar en este reino. También dentro de estos pies de hierro y barro que representan en Daniel 7 se le llama cuerno pequeño, podemos leerlo en Daniel 7:8, ya aquí se forma lo que es un gobierno religioso. Así es. Un gobierno religioso, o sea, no es solo un gobierno político, es un gobierno religioso. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7:8 para que así podamos tener luz sobre eso. Así es. Vamos allá. Aquellos que tienen su Biblia, ya sea
de forma física o en la parte digital, Daniel el capítulo 7 verso 8. Sí. Y fíjense lo que nos dice aquí. Y mientras yo contemplaba los cuernos, refiriéndose a Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Pueden verlo aquí también en su pantalla, ¿verdad? Este verso. La idea es que aquí nos habla de un cuerno pequeño. Sí. Mira que utiliza la simbología de cuerno para representar también un poder, pero en este caso es un poder político religioso, un poder religioso más, básicamente, que está representado por este cuerno pequeño Exacto. que se menciona aquí en el libro de Daniel. Hay otros versos que podemos nosotros leer en el mismo capítulo 7 de Daniel, que son los versos 20, 21, 24, 26, que quiero por favor que tú lo busques. Así es. El versículo, dije 20, ¿verdad? El Así número es. 20 y el número 21. Vamos a leer qué dice esos textos allí, por favor, que está también en su pantalla para que lo corrobore. Así es. Y el verso 20 dice, asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y el verso 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Y el verso 22 dice, 24. ok, 24. vamos al 24. Al 26. Y entonces el 24 dice, y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y el verso 25 dice, Sí. y hablará, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Y cerrando el versículo 25 dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Y el verso 26 termina diciendo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Ahí Pueden termina. ver que ahí en la profecía de Daniel está dicho lo que va a ser justamente este cuerno pequeño, ¿verdad? Así es. Se derriban 3 reinos o reyes para que este cuerno pueda surgir. Y lo importante aquí es que este cuerno se levanta contra los santos del Altísimo. Así es. Así E intentará cambiar los tiempos, los y la tiempos ley. y la ley. Fíjense que dice la ley. La ley de Dios, Dice la naturalmente. ley. Así es. Y además dice Daniel que él subyugaría al pueblo de Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es una simbología que utiliza aquí el libro de Daniel, que en otros versos podemos ver lo mismo, pero dicho de otra forma, y así podemos nosotros llegar a la conclusión del significado de estas frases o palabras que están en el libro de Daniel. Como vemos, lo importante aquí es que después de esto viene la roca, una piedra, y derriba totalmente esta estatua que representa todos los que Los reinos. todos los reinos hasta la venida de Cristo. Exactamente. Lo importante de esto es poder comprender cuál es lo que Dios está queriendo presentar. Porque durante todo el tiempo hemos visto cómo siempre naciones que han tenido el poder, tal vez económico o tal vez el poder político, han querido implementar sus ideas a nivel mundial. Sin Sí. embargo, la idea principal de todo es que Dios o solamente la ley de Dios permanecerá en la humanidad. ¿Ok? Al final del tiempo, todo lo que aquellos reinos hayan querido hacer no será completado, porque vendrá entonces la venida del Señor. Y ahí sí se va a poder completar esa unidad que Dios quiere que cada ser humano tenga. Mira que este cuerno pequeño tiene algunas características muy especiales que tú mismo, Feliz Andrés, leíste en los versículos que señalamos. Sí. Y notamos que
es definido en el libro de Daniel como un reino como muy diferente. Así es. ¿Verdad? Este no es un reino político. Ujú. Y es importante que entiendan, el cuerno pequeño representa un reino religioso. Ahora, en un principio era pequeño. Así es. Por eso se le dice cuerno pequeño. Sin embargo, él no fue así todo el tiempo, No, claro. sino que gradualmente Fue creciendo. fue creciendo. De hecho, Y se hizo grande y fuerte, dice en el libro de Daniel, conforme los versículos que hemos leído, y llegó a tener inclusive más poder que los reinos políticos. así Y es. llegó a tal punto, oye, que humilló a reyes y gobernantes. O sea, este es un reino que, a pesar de que es un reino religioso, subyuga inclusive los reinos civiles. Y te voy a decir algo que cada persona que está escuchando esto debe saber, y es que más que el poder político, el poder que puede llamar y captar más gente es el poder religioso. Cuando tú trabajas con las creencias de las personas, tú puedes tú puedes llamar más la atención de las personas porque tú estás directamente trabajando con lo que las personas creen. Okay. O con la política tú puedes ser que la gente crea o no crea, pero ya cuando las personas tienen arraigadas en sí creencias, tú puedes trabajar de una forma más especial, y esto era lo que hacía este reino religioso. A través de su influencia cristiana, religiosa, atraía y podía subyugar incluso a reyes. Sí, fíjate que otro elemento importante en un reino religioso es que hace énfasis mucho en la parte religiosa, Exacto. busca dominar lo que es la creencia de las personas, la conciencia de las Exactamente. personas. Sí, porque O tú sea, eres lo que tú crees. Natural- Naturalmente, la idea es que este reino no solamente procurará gobernar el mundo a nivel político, sino que procurará subyugar a nivel religioso a todo el mundo, y es por esto que termina persiguiendo a los santos del Altísimo, quizás porque estos no están de acuerdo con los dogmas que quiere imponer este reino. Y Exactamente. la Biblia dice en el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde estuvimos leyendo, que tres reinos fueron arrancados para darle paso a este cuerno pequeño. O Sí, sea, él destruyó a 3 de los 10 reinos iniciales, porque recordamos que al principio sí es. hay 10, ¿verdad? 10 cuernos, Y sube él. pero para que este cuerno pequeño suba, es necesario que 3 de ellos sean arrancados. En otras palabras, él hizo que desaparecieran estos 3 reinos de la tierra. ¿Cuáles son? En la historia se puede analizar esto y se puede ver que los reinos a los que se refiere la profecía fueron simplemente los ostrogodos, los visigodos y los vándalos, que fueron destruidos como naciones, ya no existen como naciones. Exactamente. Y además, este cuerno pequeño tiene otra característica, y es que tiene ojos y qué más. Y boca. Y Sí, boca. claro. O sea, que son características humanas de qué, de inteligencia. Sí, de sabiduría, ¿Me de entiendes? astucia. Y entonces dice la profecía que hablará en contra de quién. De Dios. O sea, va a decidir oponerse a Dios y a su voluntad, este reino. Y tú te preguntarías, ¿cómo es posible que un poder religioso esté en contra de Dios? Pues aquí esta profecía lo está diciendo, le está diciendo de una manera clara, estará en contra, no está diciendo que estaría de acuerdo en algunas cosas o no, no, pero dice, estará en total contrariedad a lo que Dios explica. Así que ya se le puede notar que realmente, aún siendo pequeño en su momento, Ya creció, ya creció. exacto, Y no solo esto, mira, que va a perseguir o perseguiría, estaba profetizado que iba a perseguir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y además iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál es el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo en la ley de Dios? ¿Cuál es? sábado, Es el cuarto, que habla del reposo sabático. sí, Y estoy seguro que este reino religioso iba a oponerse justamente a este mandamiento. sí, así es. Y esto se puede ver. ¿Cuántas personas hoy dicen que los mandamientos fueron abolidos? Pero claro, solamente lo dicen en sentido general, pero Exacto. específicamente Lo dicen por uno. por uno, porque no quieren saber de este mandamiento Exacto. que está establecido entre los 10. Claro, claro. Y la gente sabe, la gente, es como tú estás diciendo, que la gente dice, no, la ley fue clavada cuando Jesús murió, pero la gente entiende que matar está mal. Y la palabra de Dios, la ley de Dios te dice que no se debe matar. Y un sinnúmero de cosas más. Sin embargo,
se asocia solamente ese único mandamiento que a las personas no le conviene que esté. ¿Ok? Sí, No y le fíjate conviene. además que leíamos ahorita que este reino iba a subyugar al pueblo de Dios por un tiempo, dos tiempos y Y un la, medio tiempo, y exacto, la y la mitad de mitad un de un tiempo. tiempo en otras versiones. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Vamos a buscarlo otra vez donde estuvimos leyendo Claro. esta parte, donde habla justamente de que iba a subyugar al pueblo de Dios por un tiempo, dos tiempos o tiempos, ¿verdad? Como utilizan en algunas versiones, y la mitad de un tiempo. Sí, verso 22 creo que es. Sí, verso 23. Verso 23, ok, adelante. No, disculpe. Ok, Verso. vamos a Sí, buscar no, en la verso Biblia. 22. Verso 22. Verso 22. Dice aquí. Seguro, vamos a ver, vamos a buscar en Daniel, lo estuvimos leyéndolo hace un momentito, en Daniel, en el capítulo 7, vamos a ir al capítulo 7 de Daniel, y allí nos habla de que este Sí, reino sí, verso 25. iba a subyugar al pueblo, perseguir al pueblo de Dios por tiempo. Queremos Sí, ponerlo es para que entendamos el significado que tiene esto. Está en exacto. su pantalla ahora el versículo número 25 Sí, de Daniel 7. verso Y 25. allí dice que hablará, Palabras contra el Altísimo. Y, fíjense lo que dice aquí, y a los santos del Altísimo, o sea, aquellos que deciden seguir al Señor, al Altísimo, afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley, que ahorita nuevamente lo dijimos, la ley está en singular. sí, Y ahora, ¿qué significa? Que ahí es donde queremos concentrarnos. ¿Qué significa esto de tiempo, tiempos y medio tiempo? sí, antes para terminar esa parte dice, y entregará entonces, y serán entregados en sus manos hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo, que está Exactamente. Que es una frase que algunos pensarían, ¿qué significa sí, esto? porque no tiene sentido, o sea, Sí, pero tiene un sentido en la Biblia, exacto, está, inclusive hay otros versos que nosotros podemos ver que la idea es la misma, pero dicha de otra manera. Vamos exacto. a ver qué dice, por ejemplo, Apocalipsis 11, 2. Sí, vayamos Vamos a allá. ver, Apocalipsis 11, 2. Por favor, vamos a buscar Apocalipsis 11, 2. Le invitamos a que lo busquen. Apocalipsis 11, 2. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mira que aquí se utiliza la expresión 42 meses y justamente se está refiriendo a la misma parte que habla Daniel aquí de hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, que tiempo y tiempos y medio tiempo son 42 meses. Pero hay otro verso que dice lo mismo, pero de otra forma. Y vamos a leer lo que está en el Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 11, el verso número 3 también. Por favor, léelo. Perfecto. Apocalipsis 11, 3, para que vamos a la El analogía. verso que sigue dice, y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1270 días, y 1200 22, ¿cuánto? 1260 días. 1260 días. O Sí, sea, vemos una analogía aquí. Tiempos y medio tiempo es lo mismo que 42 meses. exacto. Pero es lo mismo que 1260 Días. días. Ahora bien, Feliz Andrés, hay que entender, y los amigos que nos están mirando deben entender, que en profecía, días, o sea, la El, palabra día ajá, es sinónimo de año. O sea, exacto. se refiere a año. Por Exacto. tanto, cuando habla de 1260 días, está hablando de 60 1260 años. años. Y esto es de acuerdo con el principio día por año que nosotros podemos encontrar en algunos versículos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el libro de Números 14:34, libro de Números 14:34, que lo podrán ver en su pantalla, en el libro de Números 14:34, allí dice algo muy importante. Vamos a leer. Libro de Números 14:34.
Sí. 14:34 nos dice de la siguiente manera: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí vemos cómo Dios establece un principio cuando se habla de profecía, Así es. ¿verdad? Como ellos, ¿verdad? Estuvieron, como dice el verso, que por 40 días reconocieron la tierra y como se Exacto. portaron mal, pues por 40 años Estarán. y les dio un castigo ahí, Exacto. les pagó día por año. Sí, pero aquí lo que vemos bien es que dentro de la profecía de Apocalipsis nos presenta que Dios mide así en este ámbito de la profecía, ¿ok? Cuando nos habla de días, nos está hablando de años. Sí, sí, podemos De leer años. otro. Mira, está en Ezequiel 4:6. En Ezequiel 4:6 nos dice, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y otra vez dice, día por año te lo he dado. Así es. Y hay inclusive otros versos más que podemos leer. Por favor, vamos a buscar Levítico 25:8 para que vean que en términos proféticos, día se traduce en qué? Año. Así es. ¿Y qué dice Levítico 25:8? Levítico 25:8 nos dice de la siguiente manera: y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Exactamente, 7 semanas, 7 por 7, ¿cuántos son? 49 años. Exacto. Aquí está hablando justamente de ese principio que por eso cuando leemos entonces en el libro de Daniel, que leemos nosotros que el cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios por 1260 Días. días, eso significa 1260 años. Ahora bien, ¿cuál será el fin del cuerno pequeño? Vamos a verlo otra vez bueno, antes yo quiero, alguien se preguntará, ajá, ¿y dónde están esos 1260 días que significan 1260 años? Exacto. Solamente hay que mirar en la historia. La historia muestra la extensión de este periodo desde el año 538 hasta el 1798. ¿Cómo así? Bueno, el único poder que cumplió con las características del cuerno pequeño después del año 476 fue la Iglesia Romana, que está representada por el papado. Entonces, de acuerdo con Daniel 7:26, ¿cuál será el fin del cuerno pequeño? Bueno, vamos a leerlo otra vez. Así es. Vamos a leer Daniel 7:26 para que podamos tener una comprensión más cabal sobre esto. Así es. Y fíjense que es lo que espera al final a este reino, ¿verdad? Religioso. Pero se sentará el juez, refiriéndose a Dios, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Exactamente. Pueden ver que el fin de este reino está representado en el libro de Daniel por la piedra que representa el reino de Dios. Y justamente en Daniel 7, verso 26 nos dice, y se sentará el juez, refiriéndose a este reino de Dios, y dice que le quitará entonces el dominio a este reino, incluyendo ya aquellos que ya han pasado. Si quiero dejar todavía la tablita aquí, porque queremos hacer énfasis en algunos elementos importantes. Así es. Miren, en el capítulo 2 de Daniel, nosotros vimos el sueño de Nabucodonosor representando una estatua, que ya la hemos presentado varias veces aquí. Y tal vez Dios haya usado una estatua porque ese era un símbolo fácil para que un rey pagano lo pudiera comprender, ¿verdad? Mientras que en los capítulos 7 y 8, Dios usó animales para mostrarle a Daniel lo que sucedería con los reinos de este mundo. Así que en las profecías normalmente se usan animales para representar los reinos y las naciones. Así que cuando estos animales, ¿verdad? Son representados, ¿representan qué? ¿Qué representan estos animales, Félix Andrés? Bueno, estos animales representan los reinos de lo que hemos venido hablando. Tanto el león representando a Babilonia, el oso, por ejemplo, representando lo que ya habíamos hablado de los medos y los persas. Así que Dios lo que trata es de poder
llevar en su momento a que Daniel comprendiera esta parte, ¿ok? Porque cuando se le presenta la estatua, se la presenta solamente a Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, y que de una manera era uno de los que podían comprender de forma sencilla esto. Así que Dios lo que realmente busca es que podamos comprender de forma completa lo que nos quiere expresar. Y a Daniel se lo presentó de esta forma. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente. ¿Por qué razón Dios muestra de diferentes formas esto a Daniel? Porque en el capítulo 2 se lo muestra en forma de una estatua. En el capítulo 7 se lo muestra en forma de qué? De animales. Y vemos cómo lo repite de otra forma ya en Daniel 8. Sí. Entonces, vemos que esto es un evento, un elemento demasiado importante para dejarlo pasar por alto. Exacto. Y es por ello que nosotros estamos hablando de este tema, para que tu amigo que estás escuchándolo entiendas que Dios tiene un propósito para nuestra vida, para tu vida, y que Dios ya tiene claro lo que ha de acontecer en este mundo y lo ha dicho para que tú y yo seamos, Exacto. seamos Sí. testigos, pero no solo eso, sino que estemos pendientes de lo que está pasando en este mundo y cuando nos toque decidir que ya es hora, nos toque decidir o servir a Dios o servir al enemigo, ¿por quién tendríamos que decidirnos? Por aquel que tiene el control de la historia, Así es. por el Dios Todopoderoso. Aquí vemos en esta tabla, ustedes tienen la comparación de lo que dice Daniel 7 y Daniel 8 y el poder que está representado. Como podemos ver, ya hemos hablado de lo que dice Daniel 7, pero si ustedes leen Daniel 8, allí se mencionan otros animales, por ejemplo, se menciona un carnero. Así es. Note que aquí, en el libro de Daniel, no arranca hablando de Babilonia. No arranca hablando de Babilonia, sino que ya se concentra en hablar del siguiente reino que vendría después de Babilonia, Eran los medos y los que eran persas. los medos y los persas, y que inclusive este reino llegó en la vida de Daniel. Exacto, por eso Daniel lo presenta directamente ya en Daniel 8, porque Dios le da nuevamente esa profecía y le muestra ahora en el periodo donde él está. Obviamente en el capítulo 7, Daniel estaba todavía con el imperio de Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico, pero ya en el capítulo 8, Darío el Grande también es el que ahora se suma al poder de los medos y los persas que ya habían conquistado a Babilonia. Por eso ya lo presenta ahora como el macho cabrío, en este caso, a los medos y los persas, perdón. Y justamente presenta muchas características en el capítulo 8 de los medos de Grecia, que venía representado también por un cabrito. O sea, los va presentando esas partes de los reinos en el capítulo 8 como Dios quería presentárselo a Daniel. Sí, y hago énfasis, Félix, en que Dios parece recalcar esto Así de es. varias formas, es porque tiene una importancia suprema. Vemos aquí como en Daniel 8 empieza a representar a los reinos, a estos imperios, utilizando figuras de otros animales. Como vemos, en Daniel 8 se menciona un carnero y este carnero justamente representa a Medo-Persia. Así es. Ya aquí no se menciona el reino de Babilonia, el reino de Babilonia ya estaba llegando a su fin, inclusive la vida de Daniel llegó al fin de este reino. Sí, sí. Bueno, el caso es que también vemos cómo hay un macho cabrío que representa a Grecia y otra vez surge ¿quién? El cuerno pequeño, Así es. que en un primer momento representa a la Roma pagana, ¿verdad? Pero que luego representa también a la Roma dividida y al final representa a la Roma papal. Ahora en Daniel 8 también se menciona el santuario purificado, que viene representándose entonces con la intervención divina, Así es. ¿verdad? Esa roca que sin mano es cortada y da en los pies. da en los pies, haciendo que se derribe totalmente la estatua de Nabucodonosor, representando entonces el reino que Dios establece que durará para siempre. Así es. Así que vemos que Dios tiene el control de la historia, así que amigo y hermano que estás escuchando, no tienes que tener ningún tipo de temor,
sea, Simplemente pon tu fe en el Dios Todopoderoso porque Dios tiene el control total de tu vida. así es. Dios Todopoderoso, nuestro Señor Todopoderoso, es fuerte para salvarnos. Dio a Cristo, ¿verdad? Murió Cristo en la cruz del Calvario para que tú y yo pues Tengamos seamos vida salvos. eterna. Claro, Entonces, es así. El Señor lo que quiere a través de su palabra presentarnos lo que ha de acontecer en el futuro y lo que está aconteciendo ahora en nuestro futuro para que nosotros estemos apercibidos. Estemos sí, apercibidos porque su venida está cerca y más que confiar en las cosas del mundo, debemos de confiar en Él, porque Él es el que tiene la autoridad del tiempo. Él es sí. el que sabe. El caso del profeta Daniel ¿verdad? Declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, como vimos en Daniel 7:25, Así es. mientras Pablo la presenta por medio del hombre de pecado. Eso podemos leerlo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Así es. Vamos a leerlo. Búscate ahí 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 para que podamos compartir ese verso con nuestros amigos, hermanos que están escuchándonos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 Versos 3 y 4. dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el verso 4 termina diciendo, el cual se opone y se exalta, escuche esto, contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos entonces, ¿verdad?, cómo Pablo le llama a este reino, a este poder, le llama hombre de pecado, bueno, que habría de saltarse por encima del Señor. ¿Será que en su tiempo ya estaba funcionando este reino? Podría estar funcionando ya, pero hay que ver que está hablando en un término profético, Exacto. porque él dice, antes debe ocurrir que surja el hombre del pecado. Exacto. O sea, en su momento no necesariamente había Exacto. surgido totalmente, pero sí el reino romano era quien estaba gobernando en ese Ya la momento, primera parte había iniciado. aunque no había iniciado las funciones que tiene en este momento, que es un gobierno religioso, porque Exacto. estos son énfasis en un gobierno religioso. El caso es que solo al cambiar la ley de Dios podía el papado saltarse por encima del Altísimo. Sí. Todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor ¿a quién? Al poder que llevó a cabo el cambio. Lamentablemente todo el poder religioso hoy se ha ido Sí. o se ha concentrado en una sola posición. No queremos los mandamientos de Dios, podemos vivir sin ellos. Ese es Y entonces allí es donde está el verdadero problema. ¿A quién tú vas a hacerle caso? Jesús dijo en una ocasión, ustedes en vano me honran guardando como mandatos de hombre. de hombres. Nosotros tenemos que amar a Dios, demostrar que amamos a Dios. Tenemos que demostrar que amamos a Dios ¿cómo? Obedeciendo sus sagrados mandamientos. Así es. Si no lo hacemos, entonces no hay verdadero amor en nosotros. Así que, a pesar de que este poder le causó gran sufrimiento al pueblo de Dios, se garantizó que su dominio sería eliminado para siempre, que sería exterminado. Gloria a Dios. Así es. ¿Verdad? No hay persecución tan grande que te pueda apartar a ti de los caminos de Dios si tú te mantienes en fe. Amén. Así es. Además, se nos dice que Dios envió un ángel a Daniel. ¿Verdad? Hemos leído que Dios envió un ángel a Daniel con la finalidad de explicar el asunto que no había comprendido la visión del capítulo 8. Ahora, este punto, ¿verdad?, estaba relacionado con el tema de qué? Del tiempo. Claro. Así que Gabriel se dirige a Daniel como el amado del Señor. Qué bueno, ojalá Dios se pueda referir así a nosotros. Se puede decir Kelvin, el amado. ¿Verdad? Porque así es como Gabriel se refirió a ojalá a ti, amigo, que nos escuchas, hermano, sí. Dios también pueda referirse a ti así como el amado del Señor. Sí. La gloria sea a Dios. Ojalá quiera Dios que nosotros podamos llegar a ese nivel de que Dios nos pueda considerar amados. Así que Dios se preocupó no solamente en revelar estas profecías a su fiel siervo Daniel, sino también las preservó para que nosotros tuviéramos el conocimiento de los acontecimientos
y nos preparáramos para recibir su reino eterno. Bueno, tal vez, ¿verdad?, nosotros hayamos estudiado la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Proféticamente un día equivale a un año, ya eso lo hemos visto. Muchas personas consideran que es muy difícil o complicado entenderlas, Sí, pero naturalmente basta solamente estudiar con meditación pidiendo la dirección de quién, de Dios. del Espíritu de Así Dios. es. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente. Y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C., porque la profecía dice que desde que salga la orden De la construcción. para reconstruir o reedificar Templo. Jerusalén, ¿verdad?, el templo allí, entonces desde allí empezarían a contarse los 70 años que Dios da para el pueblo judío, Así es. que son descontados de los 2300 tardes y mañanas, porque recuerda que hay un ángel que le dice, ¿hasta cuándo? Y dicen, no. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Sí, y eso es otro tema interesante que tal vez estudiaremos en otra ocasión, el tiempo de gracia para el pueblo judío. Porque la verdad es que el pueblo todavía existe el día de hoy. Sin embargo, su tiempo como pueblo de Dios, como mensajeros del Señor, como portadores de la luz que Dios quería darle, ya ese tiempo pasó. Sí. Y lamentablemente, este privilegio que se le dio a ellos para poder llevar el mensaje, ya no lo tienen. Sin embargo, vamos a estudiar cómo fue ese tiempo de gracia que Dios ya le había dado al pueblo de Israel y cómo lo perdió. Porque Dios había destinado a este pueblo a ser los que iban a llevar el mensaje. Esto que nosotros estamos tal vez haciendo hoy, de llevar el mensaje, ¿verdad?, de salvación, de presentar las profecías. Dios se lo había encargado realmente al pueblo judío. Sin embargo, ahí cumple las 70 semanas, ese tiempo de gracia que Dios le dio al pueblo para que se arrepintiera, para que trabajaran en sus caracteres. Pero, ¿verdad? Lamentablemente todo llegó hasta un tiempo. Sí, fíjate que en esta gráfica que ustedes están viendo ahora en su pantalla, recoge lo que ocurrió durante esos 2300 días de la profecía de Daniel, que es la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta ¿hasta cuándo? Exacto. Pues hasta 2300 tardes y mañanas, responde el ángel, y entonces el santuario sería purificado. Y la misma profecía dice cuándo comenzarían estos 2300 días o años. Ya sabemos que los días en profecía aquí se refieren a años, por tanto, la profecía de Daniel habla de 2300 años, y esto se inicia justamente en el 457 antes de Cristo, con el decreto para restaurar Jerusalén, dado por quién? Por Artajerjes. Y por eso la profecía habla 7 semanas más 62 semanas más una semana. Así lo establece. Durante 7 semanas, o sea, 7 semanas de año, que serían 49 años, se estuvo trabajando para restaurar Jerusalén, terminando su restauración en el año 408 antes de Cristo. A partir de ahí se cuentan las 62 semanas hasta el Mesías, sí, hasta el Mesías príncipe, dice la profecía. Así es. Y es por ello que pasadas esas 62 semanas, o sea, 62 por 7, porque cada semana representa justamente 7 días o 7 años proféticos. ¿Cuántos son 62 por 7? Yo creo que tú agarres, amigo, agarra por ahí, por favor, tu calculadora. ¿Y cuántos son 62 por 7? 62 por 7 son 434 años. Pues bien, estos 434 años terminarían justamente aquí en el año 27 de la era de Cristo, cuando Jesús apareció como Mesías. O sea, cuando Jesús, a una edad más o menos de 30 años, inició su ministerio aquí evangelístico, dándose a conocer como el Mesías de Dios. Así es. Y el ministerio de Cristo se extendió por 3 años y medio. Así es. Por eso la profecía dice que él estaría trabajando, por así decirlo, durante una semana, pero que a la mitad de esa semana se le quitaría la vida al Mesías príncipe. ¿Sí? 3 años y medio después que Cristo inicia su ministerio, es crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasa? Todavía el pueblo judío
todavía el pueblo judío tiene oportunidad de entregar su vida a Cristo Jesús. De aceptar, ¿verdad? Este tiempo que se le dio. El caso es que durante estos 3 años y medio se predicó bastante en Jerusalén y todos sus alrededores, pero el pueblo judío termina totalmente rechazando a Cristo como el Mesías. Y hablamos del pueblo en sentido general, individualmente sabemos Que hay personas que que muchos de los judíos entregaron su vida a Cristo. Bueno, los mismos apóstoles eran judíos, Exacto. ¿verdad? Pero estamos hablando como pueblo, entendiendo que hasta ese punto este grupo de judíos era el pueblo de Dios. De forma Ahora, general. ¿quiénes forman el pueblo de Dios? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Así es. Sean estos judíos o no sean judíos. Exacto. Bueno, el caso es que en el año 31 después de Cristo se le quita la vida a Jesús, eso lo hemos dicho, y 3 años después, entonces el evangelio pasa a los gentiles con la muerte de Esteban. La muerte de Esteban representa ya este ultimátum, donde no es que ya los judíos literales no tengan oportunidad de salvación, no, sino que ahora este pueblo de Dios ya no está formado exclusivamente por judíos, Exacto. sino por todos aquellos que entregan su vida a Cristo Jesús. Así es. ¿Y qué pasa? Entonces, si los 2300 días, o sea, años, ¿verdad? Comienzan en el 457. ¿Cuándo terminan esos 2300 días? Pues terminan en el año 1844. Cuando el santuario sería ¿qué? Purificado. Dice la profecía, hasta 2300 tardes y mañana, y entonces el santuario será purificado. Ahí concluye. Mira, el origen del adventismo, de la iglesia adventista, está justamente en esta profecía. En el año 1844 hubo lo que se ha llamado un gran chasco. Así es. Porque se malinterpretó el significado de la purificación del santuario. Sí. Algunos, ¿verdad? Sinceros, entendieron que esto significaba que Cristo regresaría por segunda vez, y esto se predicó bastante. Se predicó que Cristo vendría en el año 1844. Esto no ocurrió porque lamentablemente parecía estar profetizado cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis lo relacionado con aquel librito que se le da a Juan, Sí. que fue dulce en su boca, pero que se le amargó luego. Entendemos que lamentablemente la esperanza que se tenía de regreso de Cristo no se dio, no se cumplió, porque eso no era lo que estaba profetizado aquí, sino que estaba profetizado la purificación del santuario. Sí. ¿Y qué era el santuario? Bueno, sabemos que existe un santuario celestial, que inclusive el santuario terrenal era una copia del modelo original que está en el cielo. Exacto. Y todo el ritual que seguían los judíos era una simbología de lo que se supone que se hace en el cielo dentro del plan de la salvación. Dentro del plan de salvación. Por tanto, ¿qué hacía el sumo sacerdote cada año? Purificaba el santuario de los pecados que el pueblo había cometido durante todo este año. Así es. Esa sábana, ¿verdad?, que se encontraba en la parte de atrás, era que ya estaba manchada con toda la sangre, era limpiada. O sea, se le quitaba esa sangre. Sí, pero el limpiamiento que se hacía aquí era con sangre. Exacto. También, o sea, era simplemente regar sangre sobre el lugar santísimo y los utensilios que estaban allí. De esa manera quedaba purificado. Exacto. O sea, esta purificación, si tú la comparas en términos literales, dices, oye, pero no la estaban purificando porque estaban ensuciando la mano. Lo que pasa es que la sangre de Cristo es la que nos purifica del pecado. Y eso es lo que simboliza esto. Ahora, Cristo en el año 1844, entendemos nosotros, inicia lo que representa esa intervención, ya ese último trabajo que realiza para que el plan de salvación sea completo. Así es. ¿Verdad? Donde Él ya empieza a purificar el santuario. Está Cristo en el lugar santísimo en este momento haciendo ese trabajo. Así es. Pero cuando Cristo, y eso está escrito en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo salga del lugar santísimo, automáticamente se terminó todo. Así y ahí es donde se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis,
que el que sea sucio, pues seguirá siendo sucio, pero el que sea santo, seguirá Santificado. siendo santo o santificándose. Así que Dios está al frente de la historia, amigo y amiga, que tú nos ves y nos escuchas a través de estos medios. Dios está al frente de la historia. Nada lo toma por sorpresa. Así es. Por eso podemos descansar y confiar en Él. En el tiempo justo, la profecía tendrá su cumplimiento completo y los que fueren fieles experimentarán un reino totalmente nuevo y perfecto. Así es. Así que ha sido nuestra intención que nosotros podamos, ¿verdad? Llegar a ustedes y que durante estos tres temas que hemos Sí, hablado sobre sí, profecía, claro. profecía de Daniel, que puedan entender algunos puntos. Que las profecías bíblicas son un medio eficaz para fortalecer ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Sí. ¿Qué más podemos aprender, Feliz Andrés? Bueno, que las profecías del libro de Daniel se muestran o muestran que Dios está al control, al timón de lo que son los acontecimientos de la historia. Por tanto, no debemos temer absolutamente nada. Claro. Ahora, para aquellos que son adventistas, deben saber, bueno, para los que no lo son también, que entendemos que el movimiento adventista no es fruto de las iniciativas humanas, sino del cumplimiento de importantes profecías. Así es. Pues ahora lo que esperamos que cada amigo y hermano que ha escuchado este mensaje tome una decisión, que dedique más tiempo a estudiar las profecías y a anunciar que Dios establecerá muy pronto un reino que jamás pasará y que nosotros queremos que tú formes parte de ese reino. Así es. ¿Verdad? Que tú seas un súbdito de este reino. Podríamos nosotros hablar luego sobre el origen de la iglesia adventista para que aquellos que ¿Les interesa? les interesa el tema, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que entiendas esto, que Dios tiene el control de la historia y eso lo hemos visto en esta última gráfica, ¿verdad? Donde vemos cómo esas 2300 tardes y mañanas que menciona el libro de Daniel tienen un inicio, tienen un fin, y en ese fin se inició lo que se ha llamado la purificación del santuario, que justamente los adventistas le llamamos el inicio del juicio investigado. Así es. Es un tema que prontamente estaremos estaremos estudiando porque es parte de las profecías que el mismo libro de Daniel y Apocalipsis nos presentan y que recordemos que es lo que hemos estado estudiando. Las profecías solamente son noticias, cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Para que nos preparemos, Sí. para que estemos al tanto, para que cuando estén ocurriendo esas cosas podamos decir, el tiempo está cerca. Quiero concluir esta parte mostrando una vez más la estatua. Esa estatua que representa todos los reinos que iban a surgir hasta la venida de Cristo, cuando Cristo viene por segunda vez a establecer el reino eterno de Dios. ¿En qué punto, amigo y hermano, que tú estás viendo esta transmisión, en qué punto de la historia, de acuerdo a esta estatua, nos encontramos actualmente? Sí, aquí en la parte de los pies. Sí. Eso significa que después de esto, lo único que falta es que la roca Venga. venga y golpee la estatua en esta parte para que se establezca el reino de Dios. Así que por eso es importante que hoy tú entregues tu vida a Cristo. Amén. Porque estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Así es. Y Dios quiere tu salvación y quiere la mía. Y estas profecías se dieron justamente para que nosotros podamos ver cómo Dios está dirigiendo todas las cosas. Por tanto, ¿qué te toca hacer a ti? Entregar tu vida al Señor. Es nuestra invitación que tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús, que puedas empezar a guardar sus sagrados mandamientos, que puedas vivir por fe en el Señor, de tal manera que cuando esta roca venga y destruya estos reinos y establezca el reino de Dios, tú formes parte de ese reino de Dios. Así es. Amigo y hermano, gracias por estar presentes y esperamos que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Vamos a culminar con una oración. Vamos a culminar. Así que nuevamente inclina tu rostro y oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque en un momento y en un acto de amor nos presentaste a través de tus siervos, los profetas, estas grandes profecías. Gracias porque tú nada haces sin primero decirlo
sin exponernos para que nosotros sepamos. Gracias porque tu misericordia se presenta de una manera tan pura a través de las profecías, porque a través de ella tú buscas que nosotros nos preparemos, que nos ayudes en estos tiempos finales a prepararnos. Cada persona que está allí mirando este programa pueda hacer cambios en su vida y aceptar ese sacrificio especial que hiciste por todos nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por escucharnos, dirígelos a ellos y que durante todo, oh Señor, el trayecto de nuestras vidas podamos buscarte y alabarte en espíritu y en verdad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amigos, hermanas, amigas, gracias por estar con nosotros y deseamos de todo corazón que el Dios Todopoderoso les acompañe a ustedes en el transcurso de toda su vida, Así es. pero sobre todo deseamos que puedan entregar su vida al Dios Todopoderoso y vivir conforme a su fe en Cristo Jesús. Así es. Dios les bendiga a todos y será entonces hasta el próximo programa. Bueno, nos veremos probablemente en un rato porque queremos compartir con ustedes el resumen de lo que es la lección que estaremos analizando durante esta semana. Así es. Sigue. Ya ustedes saben, nos vemos en un rato. Dios les bendiga. Dios te guarde.